¿ok? Entonces llegamos hasta TCP. Para lograr este objetivo, tiene que montar bloques de información llamadas tramas en esta capa. El protocolo TCP segmenta la información en bloques. Anteriormente les había dicho que se llaman MTU, unidad máxima de transmisión, y tiene un tamaño máximo. ¿Alguien me puede recordar cuál es el tamaño máximo de las tramas para que se puedan ser enviadas? No, nadie. Por ahí me acuerdo que, si no mal recuerdo, Roberto me volvió a preguntar de cuánto era el tamaño máximo. Por ejemplo, nosotros mandamos un PDF. Un PDF pesa, supongamos un PDF grande, 12 megas. TCP lo que hace es que segmenta en paquetes o en bloques de 1500 bytes para que puedan ser enviados a través de la red. El tamaño que pesa el PDF no va a pasar directamente, se segmenta. En la capa de transporte, esa es su función, segmentar los datos para que puedan ser enviados, dependiendo del protocolo que sea, si es TCP o UDP. No sé si logro explicarme. Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Ok. Entonces, los bloques son llamadas tramas en esta capa. Dotarles de una capa de enlace. En la capa de enlace trabajamos principalmente con lo que es la dirección MAC. La dirección MAC es una dirección única e irreemplazable que cada dispositivo tiene. Es como su ADN. Cada computadora, cada dispositivo, ya sea celular, impresora, televisión, bueno, más que nada televisión que se conecta a internet, tiene lo que es una dirección MAC. Una dirección MAC address trabaja en lo que es la capa enlace de datos. Son únicas e irreemplazables, no van a encontrar dos direcciones MAC iguales. Gestionar la detección o corrección de errores y ocuparse del control de flujo. El control de flujo es lo que hace la capa de transporte, TCP y UDP, donde si es mucha información lo segmentan. Más adelante una clase veremos especialmente lo que es el control de flujo, lo que es la detección de errores más a fondo. Nada más para que lo tengan presente. Incluso en el Word que les subí el día de hoy de la clase, vienen remarcados con amarillos y otros colores resaltados los principales puntos que se están viendo. Ok, entonces se ocupa de lo que es el control de flujo entre equipos para evitar que un equipo más rápido desborde a uno más lento. ¿Esto a qué se refiere? No sé si anteriormente habíamos visto lo que es el HAL duplex y el full duplex. Hoy en día ya la mayoría de los equipos trabajan con velocidades Fast Ethernet. Ethernet, Giga Ethernet, entonces son velocidades muy altas. Pero, por ejemplo, supongamos un caso, ¿no? Algo práctico, una computadora muy viejita, tiene un enlace a internet de a lo mejor de kilobytes, pero del otro lado tenemos una computadora una computadora moderna que trabaja ya con Fast Ethernet, ya con velocidades más grandes. Por lógica, el ancho de banda que maneja la otra computadora es mucho más ancho y va a poder mandar más información y procesar más información de regreso. Cuando la computadora nueva envíe un paquete de información bastante grande, la computadora viejita se va a saturar porque tiene un procesamiento muy lento de información. Entonces va a desbordar la información. Anteriormente les había explicado en la pequeña pantallita que les mostré del laboratorio, donde dice drops, la de dropear, de tirar. Ese es un error. Ustedes van a ver incrementos ahí de que se está desbordando información. Entonces, se los había comentado. Ese pequeño fragmento que les mostré de información es para que visualicen información de manera lógica
para interfaces físicas. Entonces, ustedes mediante ese dropeo, ustedes están viendo que la interfaz está fallando de manera física. Entonces, igual les mostré otra pequeña sección donde, donde se visualizaba los megabytes a los que estás trabajando esa información. Entonces ahí fácilmente ustedes pueden detectar, pues del otro lado me están mandando bastante información, mi ancho de banda que tengo de este lado de mi interfaz es muy lento, entonces ese es el problema, necesito cambiar el cable o necesito actualizar la computadora por otra más nueva. ¿Para qué? Para que hagan match, hagan una coincidencia de que si allá envío 10 GB, por ejemplo, no 10 gigas, aquí tengo un enlace que me va a soportar los 10 gigas y no me va a tirar información. Eso es lo que hace el control de flujo también. Dentro de un grupo de normas de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, manejan un estándar que es el 802.3. Este es una norma a nivel mundial. Todos los equipos manejan lo que es, bueno, más que nada el estándar de Ethernet trabaja con esta norma que es la 802.3. Y la subcapa de enlace lógico se recoge en la norma 802.2 y es común para todos los tipos de redes. Por ejemplo, Ethernet trabaja en la 802.3, Wi-Fi trabaja con el estándar 802.11 y el Wi-Fi Max trabaja con el 802.16. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda de los estándares? Estos estándares son elaborados por la IEEE y son estándares a nivel mundial que todas las empresas manejan. ¿Ok? ¿Nos tienen alguna duda? ¿Todo claro? Nada más. Bueno, es que me queda un poco ambiguo exactamente qué definen estos estándares. Cada estándar, por ejemplo, define el 802.3, define todo lo que es Ethernet, todo lo que trabaja con cobre. Por ejemplo, las recomendaciones que les había dado anteriormente, ¿no? Que el cable de cobre no debería de superar los 100 metros, que no deben de haber a 1 metro de distancia lo que es interferencias, un cable de electricidad con un cable de datos, porque hay interferencias, son estándares con los que se maneja por ejemplo las velocidades también del cable de cobre, lo que es el Fast Ethernet, el Ethernet, el Giga Ethernet, todo eso es lo que maneja este estándar, el 802.3. Aparte está el 802.11, que es un estándar específico para Wi-Fi. Igual de ahí se empiezan a dividir en subcapas, igual es algo ya más avanzado. Por ejemplo, empieza el 802.11, que es el del Wi-Fi, pero su subcapa es la A y solamente te maneja ciertos rangos de frecuencia. El 802.11A solamente te maneja la frecuencia de 2.4 GHz. El 2.B nada más maneja la de 5 GHz. Esos estándares ya son aplicados a los access point, los puntos de acceso. Y son en específico solamente para eso. Nosotros no podemos encontrar en Ethernet un estándar Wi-Fi porque es algo ilógico. En Ethernet es cable de cobre, es algo directo. En Wi-Fi es algo inalámbrico, son las frecuencias con las que trabajan y con las que se han desarrollado. No sé si me quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos. Le permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas de trama, que es el nombre que reciben los datos en esta capa. Controla cómo se ubican los datos en los medios y cómo se reciben desde los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de errores. Al igual que con cada una de las capas del modelo OSI, existen términos específicos para esta capa. La trama, que es la PDU de la capa de enlace de datos. Antes de que empiece el usuario a mandar, aquí hay un ejemplo, antes de que empiece el usuario a mandar información, esa información antes de que entre se les llama PDU. No sé si alguien conoce el acrónimo de PDU.
¿Nadie? ¿Ha escuchado alguien qué son las PDU? Es el Protocol Data Unit. Antes de que empiecen a fluir por aquí los datos, se les llama PDU. Y ya cuando ingresan a la capa de aplicación ya empiezan a cambiar el nombre a trama, a data, perdón, que es la capa de aplicación, segmento, datagrama en la capa de transporte, paquete en la capa de red y trama en la capa de enlace de datos y bits. Pero esos son PDUs. Es Protocol Data Unit, unidad de protocolo de datos, para que lo tengan presente. El nodo es la notación de la capa 2 para dispositivos de red conectados a un medio común. Aquí hay un ejemplo más visual de lo que es el nodo. El nodo son los equipos. Cuando ustedes están trabajando en alguna empresa, los nodos son las rosetas donde se conectan los cables de red RJ45. Un nodo, un endpoint, un host viene siendo lo mismo. Igual para que lo tengan, son palabras de uso común en el área de redes. Un endpoint, que es un punto final, un host y un nodo es todo esto, es lo mismo. Una computadora, un teléfono, una impresora, un access point es un nodo. A pesar de que es un equipo de redes, es un equipo que nos da acceso a la red. No sé si me quedó claro, si entienden esta parte de lo que es un nodo. Sí, profe, Sí. todo bien. Bueno, me parece. Bueno, viene lo que es el medio físico. Los medios físicos para la transferencia de la información entre dos nodos, en este caso puede ser lo que es el cable UTP, puede ser una fibra óptica, puede ser un enlace de Wi-Fi, ese es un medio de comunicación. Después sigue lo que es la red física, dos o más nodos conectados en un medio común. Por ejemplo, aquí se tiene una red física, dos nodos, dos computadoras, dos PCs conectadas por un medio en común. El medio en común son los routers. Entonces, esta es una red. Después seguimos. La capa de enlace de datos es la responsable del intercambio de tramas entre nodos a través de medios de una red física. Es importante. Más pequeña. A ver, ahí está. Es importante comprender el significado de las palabras medio y medios dentro del contexto. Estas palabras se refieren al material que realmente transporta las señales, que representan los datos transmitidos. Los medios son el cable de cobre, la fibra óptica o el entorno a través de los cuales viaja. Por ejemplo, puede ser el Wi-Fi, ¿no? Como se los había comentado. Una red física es diferente a una red lógica. Las redes lógicas se definen en la capa de red mediante la configuración del esquema de direccionamiento jerárquico. Las redes físicas representan una interconexión de dispositivos de medios comunes. Algunas veces una red física también se denomina un segmento de red. En la clase pasada les mostré la pantalla de lo que era el Packet Tracer y les mostré y les dije que con el comando show interface y la interfase veía información de manera lógica para resolver un problema físico. Físico es algo que ustedes pueden ver, una computadora, un router, el cable del router, y algo lógico es algo que ustedes no pueden ver, es algo que ustedes realizan, la configuración. Muchas veces en las empresas se tienen diagramas de red física y diagramas de red lógica. ¿A qué me refiero? A que hay veces que tienen lo que son unas cartulinas enormes que ustedes ven cómo están conectados los routers. Este router, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ponemos de ejemplo a Unitec. Tenemos en Unitec 20 switches, ¿no? Y se ve claramente el switch igual con los emblemas, con los logos que les mostré en la clase anterior del Packet Tracer. Esos logos se utilizan
a nivel mundial. Entonces podemos ver, ¿no? Un switch de capa 2, un switch de acceso está conectado en este piso y tiene tantas salidas. Y este switch está conectado a otro equipo. Ese es un diagrama físico porque ustedes están viendo cómo está interconectado el cable de manera física. A lo mejor ustedes tienen un plano en sus casas, ¿no? Tienen un plano de Unitec y ustedes están viendo, pues en tal piso tenemos un site y ese site está conectado con 3 switches, un router y un conmutador de voz. Y claramente está señalado cuántos cables tiene, cada nodo tiene un nombre. Es algo físico, algo que ustedes pueden ver. Algo lógico es algo que ya no se puede ver. Ya, por ejemplo, ya hay otros planos que dicen, este equipo tiene esta configuración en esta parte o en este segmento de red tiene esta configuración. Y es algo que ustedes sacaron mediante capturas de pantalla. No sé si me explico a qué se refiere un diagrama físico y un diagrama lógico. Sí, creo que sí. El físico entiendo es más, obviamente visual, pero nos dice más sobre la posición de todos los elementos. Sí, es correcto. Sacando, bueno, aquí es una página que utilizo mucho luego para visualizar componentes. Se los voy a compartir, es de la red, para que se den una idea. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Miren, este es lo que es una topología física. Aquí te dice, te especifica claramente, este es un servidor web, está en el rack 2 y este ocupa la posición 1. Ese servidor. Los servidores, hay muchos tipos de servidores. Como hay muy pequeños, pueden ser del tamaño de un DVD, como muy grandes del tamaño de un refrigerador, para que se den una idea. Esto, por lo que se ve, son servidores web muy pequeños. Entonces aquí te está diciendo, te especifica la posición en que está, en el rack en el que está y cómo están conectados. Aquí te está diciendo que tiene una conexión hasta el switch 1. Aquí esta información todavía le falta un poquito más está muy escasa, porque normalmente aquí te dicen, aquí te muestra, pues está conectada a la interfaz del switch, la faz 01, y aquí está conectada a la faz 010, y aquí a la faz 020, y aquí se muestra la giga 01 está conectada al router, y este router te da salida a internet. Entonces es la forma en la que ustedes pueden leer un diagrama de topología física. Les está explicando todo detalladamente de qué es, en cuál rack está y qué posición tiene. Y por ejemplo aquí el switch 2, ¿no? El switch 2 tiene conectada aquí te está diciendo que es la oficina de TI y te está diciendo que un enlace del switch está conectado a una PC y otro enlace está conectada a una impresora. Entonces más o menos para que se den una idea. Y así es como, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Una topología física de Campus Los Reyes del piso 2. Y ya en el piso 2 pues vemos que está todo esto implementado. Entonces más o menos para que tengan se den una idea más en concreta de cómo es una topología física. No sé si les quedó más claro. Sí, profe, ya quedó más claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, más o menos para que tengan una idea. Son capturas de pantalla de toda la información que está, así como se los mostré en la clase anterior de todo lo que está implementado, de qué tipo de protocolos están utilizando. Ustedes van construyendo una topología lógica. Otros tipos de topología lógica son las de bus, las de anillo, las de estrella, pero para eso ya se necesitan conocimientos más profundos, a lo mejor que van a adquirir más adelante, mediante comandos. Hay un comando de capa 2 que es el protocolo CDP, Cisco Discovery Protocol. Este protocolo lo que te ayuda es a ir configurando o a ir creando tu red de manera lógica.
tú le das un show CDP neighbors a un equipo. Déjenme mostrarles un poquito con lo que es el packet tracer para que me entiendan lo que es una topología lógica. Por ejemplo, aquí esa es una topología física porque ustedes están viendo cómo está conectado cada uno. Pero cuando ustedes van a algún sitio o si ustedes están de manera remota, ustedes no van a ver cómo está conectado. Hay veces que las empresas no tienen una topología física. Entonces ingresamos al switch de manera remota. Y le damos este protocolo es para descubrir vecinos que están interconectados. Entonces ya empezamos a crear lo que es nuestra topología lógica. Aquí me está diciendo que tengo conectado un switch core 1. Estos son los nombres de los dispositivos. Estamos en este. Si logran visualizar todas las pantallas que se van desplegando en el packet tracer. Es la de los comandos y la de la topología, ¿no? Sí, es correcto. Ok, sí, sí. Ok, entonces aquí podemos ver que tiene dos conexiones hacia arriba, hacia lo que es el MLS, es un switch multicapa, el MLS2 y el MLS1. Entonces aquí podemos ver ya de manera lógica, tú puedes empezar a ir construyendo topología lógica y puedes ver que tiene conectados dos switches. Ya los switches de abajo, por ejemplo, aquí hay tres switches, miren, pueden ver que hay tres interfaces que están conectadas a este switch, que son las tres que están aquí abajo. Podemos ver que hay tres switches. Ahorita, bueno, ya no les cambié el nombre, se quedaron como predeterminados switch, pero normalmente puede tener, ¿no? Switch piso 1, switch piso 2 y switch piso 3, ¿no? O puede tener algún nombre dependiendo del switch, del área en el que se encuentra este switch. Puede ser switch de RH, switch de finanzas. Entonces cada uno de estos tiene un nombre. Y entonces así tú empiezas a construir tu topología lógica, pero de esta manera, sin ver los dispositivos cómo están conectados. No sé si ya les quedó muy claro. Ya la diferencia entre lo que es una topología física y lo que es una topología lógica. Sí. ¿Sí? Ok. Continuamos. Viene, por ejemplo, aquí ya viene lo que es una comparación entre topología lógica y topología física. La topología es una red local física en la cual se encuentran dispuestos los ordenadores que la componen. Hay que tener en cuenta un número de factores para determinar cuál topología es la más apropiada para una situación dada. Existen varios tipos de topología: la estrella, bus, anillo, topologías híbridas. La topología lógica se refiere al trayecto seguido por las señales a través de la topología física, es decir, la manera en que las estaciones se comunican a través del medio físico. Las estaciones se pueden comunicar entre sí directa o indirectamente, siguiendo un trayecto que viene determinado por las condiciones en cada momento. Y la topología física se refiere a la disposición física de las máquinas, los dispositivos de red y cableado. Así, dentro de la topología física se pueden diferenciar dos tipos de conexiones: punto a punto y multipunto. Lo que es punto a punto es una conexión directa, dos equipos conectados directamente. Ese es una conexión multipunto. Y una conexión multipunto es de un equipo. Por ejemplo, este router está conectado a otros tres routers. Este router puede ser una conexión multipunto. Empezamos con los tipos de tramas. De lo anterior, ¿les quedó alguna duda de lo que se acaba de visualizar? Enlace de datos, ¿qué es lo que hace? Transformar toda la información. Es su principal propósito: transformar toda la información, convertirla en bits y enviarla. Ese es el principal, su principal tarea de esta capa. La capa de red, cada una de estas
cada una de estas capas tiene un propósito en específico. Lo veremos y lo iremos viendo más adelante conforme llegamos a las demás capas. Pero, por ejemplo, en la clase anterior, la capa física, ¿cuál es su primer objetivo? Su principal objetivo, interconectar dispositivos a través de un medio, ya sea Wi-Fi, ya sea fibra o ya sea el cable UTP o cable de cobre. ¿Correcto? Y ahorita aquí su principal función es transformar todos los datos en bits y que puedan ser enviados a la red. Tiene el nombre de trama y está pegada a la capa física y a la capa de red. Es un intermediario. No sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Nada más de la parte de trama que se menciona que es la unidad de datos. Entonces, también por lo que explicaba antes, cada capa tiene un PDU distinto. El PDU es como que el término en general. Nos regresamos aquí. El PDU es el término general. Algunos libros sí lo hay, algunos libros lo manejan, ¿no? Como PDU, capa de aplicación, datos. PDU de capa de transporte, segmento datagrama, pero es muchísima información. Es muchísima información, entonces es como que un poquito de basura, por decirlo así. En la vida real, en la vida laboral, simplemente pues, se le llama, ¿no? Tengo un problema de red, los paquetes no me llegan. Tengo un problema de capa de enlace, las tramas están fallando. Entonces es algo necesario ponerle PDU a cada una. Hay libros que así lo manejan, pero pues es algo necesario. Cisco igual hay una parte donde lo maneja como PDU L4, capa de transporte, PDU L3, pero es mucha información. PDU es el término general que reciben los datos antes de enviarse. No sé si me explico. Por ejemplo, aquí está el usuario, ¿no? Un ejemplo, aquí está una computadora y va a enviar un correo. Antes de que empiece a hacer todo lo que es el encapsulamiento, se llaman PDUs. Ya cuando llega a lo que es la capa de aplicación, ya son datas o datos. Ya cuando llega a lo que es la capa de transporte, dependiendo el tipo de información que sea, va a utilizar un protocolo, TCP o UDP. Si es TCP se llama segmento, si es UDP se llama datagrama. Normalmente, bueno, sigue lo que es la cadenita del encapsulamiento. Cuando llega a la capa de red, se le da el nombre de paquete, se le agregan encabezados. Recuerden que conforme van cambiando de posición, se le va agregando un encabezado. Recuerden que esto en el modelo TCP es uno solo y ya estos están separados, ¿no? Pero estos en el modelo TCP es uno solo. Igual todo esto tiene el nombre genérico de data. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, todo bien. ¿Sí? Entonces recuérdenlo. Data en la capa de aplicación. Cuando llega a la capa de transporte se le agrega un encabezado nuevo y cambia de nombre. Cuando pasa a la capa de red se le agrega un encabezado de red y se le cambia el nombre a paquete. Cuando llega a la capa de enlace de datos, es en la única capa que se le agrega un encabezado y un tráiler. Un tráiler o un encolamiento se le llama también. Y ya tiene el nombre de trama, de frame, es lo mismo. Y por último, cuando es en la capa física, se convierte a unos y ceros y se le llama bits. ¿Ok? Seguimos con el siguiente tema. Vamos a tratar de llegar. Ahorita nada más tenemos lo que son estos dos temas, el tipo de tramas. Y les voy a adelantar. Bueno, ahorita que ya visualizaron lo que es el Packet Tracer, hizo una topología rápida. En la clase, una semana antes de lo que es el examen final, tenemos este tema que es el de conmutadores o switches. Se los voy a adelantar para que una clase antes, que es cuando nos toca ver lo del pequeño laboratorio que vamos a hacer, nos enfoquemos al puro laboratorio. Y ya si tienen dudas y si tienen preguntas, en esa clase saquemos todo
para que su laboratorio les quede bien y pueda haber una comunicación de una área a otra. ¿Sale? Entonces es algo pequeño, es el único tema que se va a adelantar para que nos enfoquemos al 100% en el laboratorio que van a entregar ustedes. ¿Les parece bien o no? No sé, también depende de ustedes, lo que ustedes me digan. A mí me parece bien. ¿Sí? Igual, profe. Los demás, ¿sí? Ok, perfecto. Vamos con lo que son los tipos de tramas. Encapsulación del paquete. La estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados y trailers. En la única capa que se le agrega esas dos cosas, el encabezado y el trailer, a la PDU de capa 3 para encapsular el mensaje que se envía. Tanto el encabezado como el trailer de Ethernet tienen varias secciones de información que el protocolo Ethernet utiliza. Cada sección de la trama se denomina campo. Por ejemplo, a cada uno de estas divisiones se les denomina campo. Y cada una tiene, por ejemplo, este es el campo de preamble, el campo de SFD, el campo de destino, el campo de origen, el campo de tipo, el data y el path, y el campo de FSC. Este es el trailer, es el que hace la recuperación principalmente la recuperación de errores. Esa es su principal función de este. Pero pues ahorita seguimos más adelante, ¿ok? El tamaño de la trama de Ethernet. El estándar Ethernet, que es el 802.3, ahí para que lo tengan en cuenta y para que vean cómo es que va agarrando forma esto. El estándar Ethernet original se definió un tamaño mínimo de trama de 64 bits y el tamaño máximo de la trama es de 1518. Esto incluye todos los bytes del campo de la dirección MAC de destino a través del campo de secuencia de verificación de trama, FCS, Sequence Frequency. Los campos de preamble y delimitador de inicio de la trama no se incluyen en la descripción del tamaño de la trama. El estándar IEEE, el 802.3 AC, publicado en 1998, amplió el tamaño de la trama máximo permitido a 1522 bytes. Se aumentó el tamaño de la trama para que se adapte a una tecnología denominada red de área local virtual, que es una VLAN. Las VLAN se crean dentro de una red conmutada. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es posible que las tramas descartadas se originen en colisiones u otras señales no deseadas y por lo tanto se consideran no válidas. Se los vuelvo a reiterar y se los comento. Cuando un paquete supera lo que son los 1522 en este caso, ya no pasa y lo que hace es empieza a aumentar en esta parte de la red. Ya llegamos a esta parte. Si el tamaño de la trama es mínimo, si es menor a 64 bytes o mayor a 64, entonces empieza a lo que es a hacer colisiones. ¿Por qué? Porque no cumplen con esa norma. Empiezan a haber drops, empieza a tirar la información porque no cumplen con esa norma. No sé si ahora sí que tiene un poquito más de sentido esta parte. Como les decía, ya va agarrando como que un poquito más de forma, es por eso que les comento, es un poquito de teoría, pero todo se va uniendo. Y por ejemplo, aquí viene lo que en mi pequeño laboratorio que yo hice, aquí vienen los protocolos y viene lo que es la VLAN, es el primer protocolo. Es una red de área virtual, es una red de área local, pero de manera virtual. Y igual ahorita les voy a explicar, bueno, ya lo que es cómo trabaja un switch para que tengan mayor conocimiento. Ok, no ven la pantalla, a ver, permítanme.
¿Ya puedes visualizarla? Ya, profe. Ok, bueno, ahora sí, nuevamente. Como les decía, si la trama no cumple con los requisitos, que es un mínimo de 64 bits y un máximo de 1522, empieza a crear lo que son colisiones. Pues se lo voy a repetir. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es posible que las tramas descartadas se originen en colisiones u otras señales. Entonces podemos ver que aquí está esta parte, esta sección, hay colisiones. Y obvio, al haber colisiones, van a haber dropeos. Esto va a empezar a aumentar. No sé si ahora ya tiene un poquito mayor de, ya le encuentran un poquito más de sentido a esta parte. Cuando los datos creados llegan a lo que es la capa de enlace de datos, lo que hace el FCS, esta parte, es hacer un chequeo de que toda la información llegue bien. Este pequeño trailer es de datos, los 1518 ni los 64, porque si no cumple con esa condición, ya hay errores. ¿Todo claro? Seguimos. Los campos de preámbulo, este campo que es de 7 bytes y el delimitador de inicio, el SFD que es de 1 byte, se utilizan para la sincronización entre los dispositivos de envío y recepción. Estos 8 primeros bytes, estos dos que estamos viendo aquí, de la trama se utilizan para captar la atención de los nodos receptores. Estos bytes se van a activar para anunciarle a los demás que les van a enviar información y que estén pendientes de la información que van a recibir. Ese es su principal trabajo de estos campos. No es así como que obligatorio o necesario que se lo aprendan todo esto, porque en cada una de las capas que va pasando la información se van agregando trailers. Esta información la utilizan principalmente ya los ingenieros de nivel superior, los que son CCIS, porque ya es algo muy